Si Jeffrey Epstein hubiera llegado a juicio, el mundo que conoces al día de hoy sería muy diferente. Sin embargo, el hombre que tenía guardados los secretos más oscuros del poder apareció misteriosamente muerto en su celda. La versión oficial dijo que Epstein se había quitado la vida. Según las autoridades, no había conspiración, ni cómplices, ni la famosa lista de clientes. Nos pidieron creer que este banquero que vino de la nada misma amasó una fortuna misteriosa y escaló como un cohete hasta rodearse de la realeza, presidentes, artistas famosos y genios multimillonarios. Actuó completamente solo. Nos dijeron que traficó víctimas a Nueva York, a Nuevo México y a su isla privada en el Caribe sin que nadie viera nada. Todo gracias a una serie de coincidencias demasiado precisas para ser reales. Pero a finales de 2025, a solo unas semanas de grabar este video, el tablero cambió para siempre. La ley de transparencia ha liberado una cantidad enorme de información que, a pesar de ser solo la punta del iceberg, desmonta la gran mentira. La realidad es que Epstein fue un psicópata que operaba en el centro de una red secreta, un lugar donde la gente más poderosa del mundo se reunía en las sombras para compartir sus más oscuros secretos. Sin embargo, antes de los millones de dólares, antes de las mansiones, antes de la isla privada, tenemos que entender cuál fue el contexto que permitió que una persona como Jeffrey Epstein llegara a alcanzar semejante poder y cuáles fueron todos esos amigos que hizo por el camino y participaron en lo que es la red de tráfico de y encubrimiento político más grande y descarada de nuestros tiempos. Vamos. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero de 1953 en el seno de una familia judía en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. No nació en la riqueza ni en el privilegio de las conexiones, o con un apellido que abriera las puertas al mundo por sí solo. Creció siendo un intruso, un joven de clase trabajadora con falta de pertenencia y una compulsiva urgencia por escalar. Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Are you kidding? En la escuela, Jeffrey no sería el depredador que el mundo conocería más adelante. Para sus compañeros él era simplemente Epi, un chico del montón, con algunas pecas, una sonrisa constante y callado que siempre estaba observando. Pero debajo de esa apariencia inofensiva se escondía una mente muy afilada. Y es que Epi era brillante en matemáticas, formaba parte del equipo de competición y con tan solo 5 años ya dominaba el piano de una forma excepcional. Su inteligencia fue tan disruptiva que se saltó 2 años completos de estudio. En 1969 y apenas 16 años de edad, Jeffrey ya se había graduado de la secundaria. Más tarde se inscribió en el Instituto Couran de Ciencias Matemáticas, pero sorpresivamente decidió abandonar sus estudios. Jeffrey descubrió en aquel momento algo que no se enseñaba en las tediosas y lentas aulas académicas. Para progresar en los círculos de la élite y alcanzar la cima, no necesitaba un título colgado en la pared, sino una intuición social quirúrgica. Poseía una capacidad casi sobrenatural para leer los egos de los hombres poderosos, rasgo que utilizaría a lo largo de su vida para manipular y convencer a las personas de casi cualquier cosa que se le antojara. Please raise your right hand. Do you swear or affirm the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, ma'am. En 1974, con solo 21 años y sin título universitario, Jeffrey logró lo imposible, ser contratado en el prestigioso Colegio Dalton. Este no es un colegio del montón, es la antesala exclusiva de la élite de Nueva York, donde se forman a los hijos de los dueños de Wall Street y futuros herederos de universidades como Harvard, Yale o Princeton. Sin credenciales ni respaldo académico, el impostor se había colado en el corazón del poder. How many years were you in college? I believe 2. What'd you study? Physics. Well, isn't it true that you were a teacher at the Dalton School in New York? Todo esto gracias a Donald Barr, ex agente de la CIA por aquel entonces, director del colegio. Barr vio en Jeffrey un joven talentoso y muy competente, con capacidad de sobra para realizar el trabajo a pesar de su falta de credenciales. Un dato de color y como una oscura ironía del destino. Por aquellos años Barr publicó una novela llamada Space Relations, una ficción sobre conquista interplanetaria y el comercio de personas como entretenimiento, temas demasiado proféticos, teniendo en cuenta lo que veremos en esta historia. Sin embargo, en Dalton, Epstein entendió que la educación era secundaria, el verdadero botín era el acceso al poder. Gracias a los padres de sus alumnos, captó la atención de Alan Ace Greenberg, presidente del gigante financiero Bear Stearns, uno de los bancos de inversión más poderosos de Wall Street en los 80. Greenberg buscaba gente con el gen que él mismo denominaba PSD, por su traducción al español, pobres, listos y hambrientos de riqueza.
are not going to limit ourselves to hiring people with advanced degrees. We really want people with PhD degrees. PhD is? PhD, and at the bottom I explain that's poor, smart, and a deep desire to become rich. Él vio en Epstein a un predador matemático dispuesto a todo. Así, en 1976, el desertor académico se instaló en el piso 55 de Wall Street. I saw lots of people doing lots of hard work, and hard work didn't translate into success either. And what I learned in Dalton later, lots of it, in fact, turned out to not necessarily who you knew, but who you came in contact with. Dentro de Bear Stearns, Epstein no solo aprendía el oficio, estaba empezando a acumular su primer capital serio. Sus capacidades para realizar el trabajo fueron tan excepcionales que escaló como un cohete dentro de la firma. 4 años más tarde, con solo 27 años, Epstein fue nombrado socio limitado, un puesto de altísimo nivel que significa invertir capital en la compañía y compartir las jugosas ganancias. Un ascenso impresionante para alguien sin título universitario y en tan poco tiempo. Según investigaciones posteriores, se estima que Epstein ganaba unos $200,000 anuales en aquella época, y aunque esto parezca una gran suma de dinero, no sería nada comparado a la inmensa fortuna que tendría más adelante. Más allá del dinero, el verdadero valor que se llevó de la firma no fue solo el efectivo, fue el profundo conocimiento y experiencia de cómo funcionaba la bolsa de valores. Esto es fundamental. Epstein se hizo experto en ayudar a los ricos a vender sus acciones restringidas sin alertar al mercado. Era el mejor haciendo que estos movimientos fueran invisibles, movimientos que a su vez eran ilegales y sin querer, alertó a las autoridades, ocasionando su despido de la firma. Ese día sería un punto de no retorno para Jeffrey. No volvería a permitir que alguien más tuviera poder sobre él. Al salir de Wall Street, dio rienda suelta a sus deseos más profundos y comenzó a diseñar un estilo de vida donde la moralidad y la ética pasarían a un segundo plano. Started Bear Stearns in 1976. Alan Greenberg said he wanted me to learn each area of the business. He was amazing. Con solo 28 años, Epstein funda su propia firma financiera IAG, presentándose como un cazarrecompensas del más alto nivel, que recuperaba dinero robado de esquemas financieros fraudulentos. Un caso famoso fue el de la actriz española Ana Obregón, a quien ayudó a recuperar millones perdidos, abriendo las puertas a familias ricas españolas y europeas, marcando su inicio de red internacional de contactos. Sin embargo, todo esto era una fachada. Mientras posaba como salvador, Epstein también trabajaba en secreto para los estafadores. Se había convertido en un agente doble, perfeccionando el arte de ser el intermediario indispensable. Fue en ese camino donde conoció a 3 mentores que le enseñarían cómo vivir por encima de la ley y cómo moverse por fuera del sistema, en esos lugares donde las reglas de la gente común simplemente dejan de existir. Ellos eran Douglas Lizzie, el traficante de armas, Adnan Khashoggi, el rey de los excesos y el chantaje, y Steven Hoffenberg, el cerebro detrás de una de las mayores estafas piramidales de la historia. Por un lado, Douglas Lizzie era un traficante de armas británico conectado a la inteligencia del mismo país y a red de logísticas en Oriente Medio. Él sacó a Epstein de Nueva York y lo sentó en los jets privados de Europa, una figura tan enigmática que apenas existe información sobre él. Lizzie necesitaba a alguien que lavara el dinero sucio del tráfico de armas y le dio a Epstein una nueva identidad, el alias Marius Fortelny, con el pasaporte falso que ves en este momento, hallado años más tarde en una de sus mansiones. Durante estos años, Epstein viajó como un fantasma por Medio Oriente sin ser rastreado por el FBI. Presentado por Douglas Lizzie, Epstein entró en la órbita de Adnan Khashoggi, el llamado Gran Gatsby de Oriente Medio. Khashoggi no era solo un hombre rico, era el intermediario clave del escándalo Irán-Contra, una operación secreta e ilegal donde Estados Unidos vendía armas a Irán para financiar la guerrilla en Nicaragua que existía en aquella época. Sin embargo, el valor que se llevaría Epstein de esta persona sería otro. Khashoggi era famoso por sus fiestas en yates y palacios donde reunía a la élite mundial. Mientras los poderosos bajaban la guardia con alcohol y mujeres cuidadosamente elegidas, él los grababa en secreto. Con una red de cámaras y micrófonos ocultos, recopilaba material para futuros chantajes, un modus operandi idéntico al que Epstein utilizaría más adelante y vamos a explorar en este video. Por otro lado, Steven Hoffenberg fue el motor económico de Epstein en Estados Unidos. En 1987 lo contrató para Towers Financial, una agencia que terminó siendo uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia, defraudando $460 millones. Según Hoffenberg, quien cumplió 20 años de cárcel, Epstein fue su socio en el crimen, destacando también su increíble y fría capacidad para manipular personas. You can't grasp
the magnitude of this man's controlling effect. Jeffrey Epstein was able to control and manipulate people in an extreme method. Sin embargo, justo antes del colapso, Jeffrey abandonó la empresa sin un solo cargo, a pesar de que las autoridades lo sabían todo, nadie lo tocó. Se cree que en aquel momento ya se había convertido en un activo útil para agencias que operan muy por encima de la ley. That was typical Jeffrey Epstein. A todo esto, mientras trabajaba con Hoffenberg, Epstein conoció a un hombre que le abriría las puertas al siguiente nivel. Una persona que le daría acceso a una fortuna incalculable, a una red infinita de mujeres y al poder real para volverse finalmente intocable. Su nombre es Leslie Wexner, uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna que en aquel momento ya superaba los $5.000 millones. Dueño de la marca de lencería femenina Victoria's Secret, marca que, de los años 90 a los 2000, era el imperio mundial del deseo. Una maquinaria cultural que definía quién era bella y quién no. Sus famosos ángeles, las modelos más cotizadas del planeta, eran las estrellas más grandes de la moda. Aparecer en su catálogo o en su desfile anual era el equivalente a ganar un Oscar para una modelo. Era tocar el cielo con las manos. Pero este imperio tenía un guardián, su abogado Arthur Zafiro. En 1985, el Servicio de Impuestos de Estados Unidos tenía a Wexner en la mira por un fraude fiscal masivo. Zafiro era el único que conocía las grietas y estaba citado para testificar, pero nunca llegó. El 6 de marzo de ese año, Zafiro fue ejecutado a plena luz del día, de 2 disparos en la cabeza. No hubo robo, fue un mensaje. Tras el crimen, la investigación se congeló y el expediente fue misteriosamente sellado y destruido. El camino estaba limpio para que, 2 años más tarde, apareciera Jeffrey Epstein como su nuevo asesor financiero personal. Jeffrey Epstein was working with both of us at the same time. He was going to Ohio regularly on a jet that was provided to Jeffrey by Leslie Wexner. La relación entre ambos desafía cualquier lógica empresarial, y es que Epstein no llegó como el simple reemplazo de Zafiro. Unos años más tarde de comenzada su relación, Wexner le entregó un poder notarial total. Esto quiere decir que Jeffrey pasó de ser un desconocido a tener autoridad absoluta para firmar cheques, vender propiedades y tomar deuda usando la fortuna del propio Wexner, como si fuera su propio dinero. Epstein explained to me personally that he could control the emotions of Leslie Wexner easily. Hasta el día de hoy, no existe una explicación única de por qué Wexner tomó semejante decisión. Sin embargo, siempre existió la idea de que Epstein podría haber estado chantajeando a Wexner con información sensible, o peor aún, que el propio Leslie fuera un participante activo en una red de tráfico de menores que Epstein ya estaba tejiendo en aquel momento, temas que exploraremos a fondo en solo unos minutos. Para un predador como Jeffrey, controlar a Victoria's Secret no era un negocio de ropa, era el cebo perfecto. Bajo el título de Busca Talentos, Epstein usaba el señuelo de la fama para atraer a miles de adolescentes que mordían el anzuelo del estrellato sin saber en realidad que caminaban directo hacia las garras de un monstruo. Casos como el de la modelo Alicia Arden, quien reportó que Epstein, usando a Victoria's Secret como cebo, intentó abusar de ella en un hotel de Santa Mónica. A pesar de existir informes policiales formales, el sistema no daba importancia y no investigaba lo sucedido, sino todo lo contrario. Silenciaba a las víctimas y blindaba a Epstein bajo un muro de impunidad comprado con la riqueza y la influencia. Y aunque esto no sería nada en comparación al nivel que alcanzaría poco tiempo después, podemos decir que en este punto, la red de tráfico, el mecanismo de captación, manipulación y chantaje ya estaba en marcha bajo un modelo de prueba y error, con muy buenos resultados. Solo faltaba una pieza clave para llevar el horror al siguiente nivel. Una mano derecha que traía consigo el linaje de un imperio de medios, conexiones con la inteligencia mundial y un carisma único capaz de convencer a cualquier persona. Su nombre es Ghislaine Maxwell. Ghislaine conoció a Epstein tras la muerte de su padre Robert Maxwell, un magnate de los medios y presunto agente del Mossad, la inteligencia de Israel, hallado muerto en extrañas circunstancias tras un fraude millonario. La hija menor y favorita de Robert, acostumbrada a una vida de lujos y poder, quedó devastada y expuesta por la muerte de su papá. En busca de nuevas oportunidades, Ghislaine llegó a Nueva York,
donde Epstein se convirtió en su salvador, devolviéndole el lujo y su propósito de vida. Pero ella no sería una víctima más. En realidad, era un depredador con modales de alta sociedad. Maxwell se convirtió en la mano derecha de Jeffrey. Su don era la seducción estratégica. Tenía la clase para cenar con la realeza y la frialdad, para ganarse la confianza de chicas de barrio y entregarlas a Epstein. Detrás de su imagen de élite se ocultaba el monstruo que hacía posible lo impensable. Juntos eran la sinergia perfecta del mal. Para que entiendas mejor de qué te estoy hablando, déjame presentarte el caso de Maria Farmer. En 1996, Maria tenía 25 años y era una promesa del arte en Nueva York. Fue en este tiempo cuando conoció a Epstein y Ghislaine. Las pinturas de Maria, que exploraban la figura femenina y la vulnerabilidad, llamaron de inmediato la atención de la pareja. Puedes imaginarte por qué. Ella fue contratada para cuidar la entrada de la mansión personal de Epstein de la calle 71, una estructura de $77 millones cedida por Wexner. Allí, Maria veía un desfile constante de menores, pero bajo el disfraz de reclutamiento de modelos, todo parecía normal. And she said she needed models for like the limited corporation is what Epstein called it. And because one time I asked like, why are they so young? And she said the limited corporation has a lot of companies and these girls model, okay, Maria, and they start young. Sin embargo, en una visita a la casa de Wexner, una inmensa mansión de 136 hectáreas ubicada en Ohio, la situación fue muy diferente. Maria fue encerrada durante 12 horas y sometida a abusos por parte de ambos hasta quebrar su voluntad. Cuando intentó escapar, Epstein la golpeó. Acto seguido, en un arranque de manipulación perversa, ambos la tomaron de las manos diciéndole que todo estaba bien y que no era para tanto, normalizando el horror mientras la mantenían cautiva. Para la desgracia de Maria, lo que te acabo de contar no fue lo peor. Antes de eso, la convencieron de que invitara a su hermana menor de tan solo 15 años, Annie Farmer, a un supuesto programa educativo en el rancho de Epstein en Nuevo México, una gigantesca mansión aislada en el medio del desierto. En este lugar, Annie recuerda cómo Ghislaine la presionó para darle un masaje semidesnuda a Epstein, mientras este se autocomplacía frente a ella. Maria y Annie lograron escapar, pero las secuelas de aquella experiencia nunca terminaron de sanar. En 1996, Maria fue directamente al FBI a reportar todo lo ocurrido con extremo detalle, pero la denuncia quedó en nada. Mientras las hermanas intentaban reconstruir sus vidas, Ghislaine Maxwell conseguía sus teléfonos para amenazarlas. Sabemos dónde viven, es muy fácil hacer que chicas como ustedes desaparezcan. A partir de este punto, y durante 10 largos años, Epstein operó a su antojo con la certeza de que era intocable. Tenía una fortuna desmedida para comprar el silencio de la ley, un acceso constante a víctimas jóvenes y vulnerables, y el pretexto perfecto para captarlas sin levantar sospechas. Sin embargo, todo imperio tiene un punto de quiebre, y para Jeffrey, el castillo de naipes comenzó a tambalearse en 2005. Cuando el cúmulo de denuncias fue tan descarado que el sistema ya no podía seguir mirando hacia otro lado, o al menos eso era lo que el mundo pensaba. You were 17 then? Mm-hmm. What is it that you were told you would have to do? Give him a massage. When you got there, what happened? It seems really weird, the whole situation, and there were more girls in the house. At any point, did he ask you to remove your clothes? Yeah. During the time that you're massaging him on his chest, is he touching himself? Yeah. Did he touch your vaginal area? Yeah. Okay. Una mañana como cualquier otra en West Palm Beach, la cara trabajadora de la isla, una estudiante de secundaria de 14 años llegó a su casa con $300 en efectivo en el bolsillo. Para Epstein, eso era simplemente cambio. Para una familia de clase trabajadora, la aparición repentina de esa cantidad de dinero en manos de una menor era una bandera roja imposible de ignorar. La madre la confrontó inmediatamente. Aterrada por la vergüenza y la confusión de lo que acababa de vivir, la niña intentó evadir sus preguntas, pero ante la insistencia, se quebró y entre lágrimas le confesó la verdad. Un hombre rico en una mansión de la isla, un tal señor Epstein, le había pagado por dejarse tocar desnuda bajo la excusa de un masaje. Le dijo que le habían llevado a una casa enorme detrás de unos portones negros y que una vez dentro le habían hecho quitarse la ropa. All I had was underwear on. She did not tell me that. I was absolutely surprised when I got there. And all I had to do was massage his chest, and that's it. He had the towel on him,
And about 5 minutes into it, he took the towel off and started pleasing himself, which I was very uncomfortable with. Like, I wanted to leave right when I got there. Okay. La mamá, horrorizada por lo que su hija de tan solo 14 años le acababa de contar, marcó inmediatamente el número de la policía de Palm Beach para denunciar que un multimillonario estaba abusando de su hija. Al día siguiente, la policía entrevistó a la menor y el relato de la chica fue extremadamente preciso. Describió la entrada, la sala de recepción y, lo más importante, la sala de masajes en el segundo piso donde ocurrían los abusos físicos. La policía de Palm Beach se dio cuenta de inmediato de que la chica decía la verdad. Por primera vez en esta historia, la denuncia no se perdió en un laberinto de sobornos ni fue enterrada en el fondo de un cajón. Sin embargo, los agentes no se imaginaban que aquel 29 de marzo de 2005, al abrir ese archivo, no estaban investigando un crimen solitario. Sin saberlo, habían encontrado la punta del iceberg de la red de tráfico sexual más grande, descarada y protegida de la historia moderna. And I thought about it. I was like, I really need the money. I've asked my parents, they can't give me the money. I asked everyone I knew. And I went there with her, I gave her a massage, and it was a weird situation. El detective Joe Recarry, al escuchar el relato de la niña, se dio cuenta de que no hablaba solo de abusos. Ella explicaba cómo Ghislaine Maxwell y otras mujeres, las Madams, de quienes hablaremos en unos minutos, la habían casado en su propio entorno, usando el dinero como un anzuelo irresistible. Tell me from the beginning how you met this gentleman. Through a friend, her name was, she told me about this guy I was short on rent 1 month, and she told me that all I had to do was give him a massage and he would give me $200. Esta niña reveló también que tras varias visitas le habían ofrecido más dinero por llevar a sus amigas. Era un esquema piramidal de abusos donde las víctimas eran empujadas a convertirse en reclutadoras para poder mantener el flujo de dinero. Esta estructura no era nueva para Epstein. Si has prestado atención hasta ahora, recordarás su largo historial perfeccionando modelos de estafa en el mundo de las finanzas, pero esta vez había cambiado los dólares por gente, creando una maquinaria que se alimentaba a sí misma. And when I went out, I went downstairs and he was down there and there were like three other girls there. I guess they stay there or something. Okay. Rápidamente, la policía empieza a tirar del hilo y el desfile de testigos se vuelve incontrolable. Decenas de niñas que no se conocían entre ellas aparecen una tras otra contando la misma historia. I've talked to a lot of girls, and a lot of girls have told me different things. Yeah. Okay. So I'm very aware of what happens when you provide a massage, okay? Yeah. Recarry no esperó órdenes. Vigiló el puente hacia la mansión y confirmó un tránsito constante de autos siempre tras el cierre de las escuelas. Al revisar la basura, encontró listas con nombres de niñas de entre 13 a 15 años y sobres vacíos con pagos de $200 por los supuestos masajes. La ciencia fue la prueba definitiva. El ADN de Epstein estaba en los desechos biológicos junto al de las menores. Sin embargo, con la orden de allanamiento en mano, la policía se topó con el primer muro de poder. Alguien había filtrado toda la operación para el equipo de Epstein. Apenas unas horas antes de que los agentes entraran a la mansión, alguien había retirado los discos duros y equipos electrónicos de la misma. A pesar del sabotaje, el material que había dentro de la casa era abrumador. Cientos de fotografías de menores, muchas de ellas con poca ropa o en posiciones sugestivas, almacenadas en álbumes y colgadas directamente en las paredes. Algunas de estas imágenes coincidían exactamente con las caras de las niñas que ya habían declarado. Cámaras ocultas instaladas estratégicamente en los marcos de los espejos, en el techo, sobre las camas y las mesas de masajes. Do you recall anything weird when you were going up the The stairs? pictures, Pictures of what? naked people. Of naked people. Todo el material era grabado y guardado meticulosamente para ser utilizado como chantaje y extorsión, técnicas idénticas a las que Khashoggi utilizaba. Libros de visitas con nombres, números de teléfonos que coincidían con las víctimas identificadas, ayudando a establecer el patrón de reclutamiento sistemático, y entre los recibos, un pedido de Amazon por libros sobre esclavitud y manuales de control psicológico. Llegados a este punto, me gustaría que pienses algo. Si todo este fue el material que el equipo de Epstein dejó atrás en su prisa por limpiar la escena, imagina todo el material que podría llegar a ver en los discos duros que retiraron antes de que la policía llegara.
Ellos entendieron que llevarse ese material era su prioridad absoluta. Allí no solo estaba el registro de sus crímenes, sino el verdadero tesoro, el material gráfico de las filmaciones de las cámaras ocultas, que apuntaba directamente a las víctimas y también a los abusadores. Aunque en aquel momento no se lograba dimensionar el alcance de esta red, las pruebas sugerían que esto no era el acto solitario de un millonario, sino una maquinaria perfectamente engrasada. Para entender cómo funcionaba este sistema, primero debemos entender la estructura que lo sostenía. Con un patrimonio que superaba los $600 millones, el poder de Jeffrey Epstein era prácticamente ilimitado. Pero este no era un imperio sostenido por una sola persona, era una organización. Y como tal, cada pieza cumplía una función precisa. En el centro de todo estaba Ghislaine Maxwell, su socia estratégica. Maxwell no solo captaba víctimas, también las adiestraba. Su tarea era convertir a alguna de ellas en reclutadoras, las llamadas Madams, y crear una atmósfera de club exclusivo. Les hacía creer que el abuso no era violencia, sino un rito de iniciación al mundo del poder y la sofisticación. Jeffrey y Ghislaine tenían la enfermiza idea de que esa era la forma correcta en la que se debía de criar una niña para conseguir, según ellos, su máximo potencial. Por debajo de ella operaba Sarah Kellen. Sarah controlaba el flujo de la mansión de Palm Beach, asegurando un suministro constante de niñas para las llamadas sesiones. Patrullaba las calles, las recogía en su auto y las preparaba psicológicamente. Les decía cómo vestirse, cómo hablar y cómo comportarse frente a Epstein. Adriana Ross, por su parte, manejaba la administración y gestionaba los pagos en efectivo que generaban dependencia económica en las chicas. Nadia Marcinkova, otra reclutadora, cumplía un rol clave como anzuelo aspiracional. Con apariencia de modelo, presentaba el futuro que les prometían a las víctimas, pero además pilotaba el Lolita Express, el avión privado de Epstein. Un Boeing 727 que no recibió su nombre por casualidad, fue elegido por el círculo interno de Jeffrey como una referencia directa a la novela de Nabokov sobre la obsesión de un adulto por una niña de 12 años, novela con la cual el propio Epstein estaba obsesionado. Lo descarado de la situación resultaba insultante. En este avión transportaban niñas por todo el mundo hacia sus propiedades, junto a ricos y poderosos hombres. En la cima operativa estaba Leslie Groove, la asistente ejecutiva principal. Leslie coordinaba la agencia de Epstein, los masajes, los vuelos y se aseguraba de que cada propiedad estuviera lista para recibir visitas. En este sistema nada quedaba al azar y esta red no se limitaba únicamente a Estados Unidos. En París, su socio Jean-Luc Brunel usaba sus agencias de modelos como un criadero de víctimas, atrayendo a jóvenes con promesas de fama que terminaban en una red de tráfico internacional. On one of defendant Epstein's birthdays, a friend of defendant Epstein sent him 3 12-year-old girls from France who spoke no English for defendant to sexually exploit and abuse. After doing so, they were sent back to France the next day. Isn't that true? El destino final de muchos de estos vuelos era Little St. James, una isla privada en el corazón del Mar Caribe, rodeada de simbología esotérica, temas que exploraremos a fondo más adelante y te prometo que te dejarán mucho en qué pensar. Por estos círculos pasaban estrellas de Hollywood, músicos, políticos, incluso miembros de la realeza, desde estrellas como Michael Jackson, Diana Ross, Kevin Spacey, Chris Tucker, Mick Jagger o incluso Woody Allen, hasta el príncipe Andrés y el expresidente Bill Clinton, incluso mentes brillantes como Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk y Mark Zuckerberg. Fueron atraídos bajo la promesa de financiar la ciencia, o al menos esa es la excusa que utilizan a día de hoy muchos de ellos para justificar su presencia en estos círculos. Sin embargo, su relación más mediática fue con Donald Trump. Se conocieron en 1987 en la burbuja de Palm Beach, y el propio Trump llegó a decir: «Conozco a Jeff, es un tipo genial. Se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas están en el lado más joven». Aunque Trump afirma que su amistad terminó en el año 2000, las sombras del pasado en su relación nunca se disiparon y dan mucho de qué hablar cuando ponemos todo en contexto, temas que iremos explorando a lo largo del video. Mientras todo esto ocurría, una voz se alzó por encima del silencio impuesta para exponer la realidad de lo que sucedía en estos círculos de poder. Su nombre era Virginia Giuffre, y al día de hoy, gran parte de los detalles que conocemos sobre los engranajes de esta red existen gracias a su testimonio.
En el año 2000, Virginia tenía 16 años y trabajaba en el spa del Club Mar-a-Lago de Donald Trump en Palm Beach. Era una adolescente vulnerable que soñaba con un futuro como terapeuta de masajes. Pero todo cambió cuando fue abordada por la mano derecha de Epstein, Ghislaine Maxwell, con una promesa irresistible. Conozco un multimillonario que necesita una masajista personal para sus viajes. Podrás ganar mucho dinero, viajar por el mundo y dedicarte a lo que te gusta. Virginia aceptó sin saber que estaba cometiendo el peor error de su vida. Epstein y Ghislaine la rodearon de lujo para luego quebrarla mediante abusos y dependencias psicológicas. Todos los días la recordaban: sin nosotros no eres nada, no tienes a dónde ir. Pero Virginia no era solo para ellos dos. Según su testimonio, fue traficada y prestada a amigos poderosos que satisfacían sus caprichos con ella. Entre ellos el príncipe Andrés, el tercer hijo de la reina Isabel II de Inglaterra. Is it true that you forced Virginia Roberts to have sex with numerous friends of yours? Are you kidding? Esta foto que ves en pantalla fue tomada por el propio Epstein en Londres, luego de que Maxwell le diera a Virginia una orden directa: tendrás que hacer por el príncipe lo mismo que haces por Jeffrey. Sin embargo, la gota que derramó el vaso ocurrió cuando Epstein le propuso algo siniestro. Quería que Virginia tuviera un hijo para él y que luego renunciara a todos sus derechos. En 2003, durante un viaje a Tailandia, Virginia logró lo imposible y escapó. Conoció a quien sería su esposo y se mudó a Australia, lejos de las garras de la red. Años más tarde, cuando denunció al príncipe Andrés, él respondió con negaciones absurdas, diciendo incluso no recordar haber posado para la foto con Virginia aquel día. I have no recollection of ever meeting this lady. La presión sobre Andrés fue tal que en 2022 la reina le retiró todos sus títulos militares y patrocinios reales a su hijo favorito. Para evitar el juicio, el príncipe Andrés pagó a Virginia más de $12 millones y hasta el día de hoy niega todo lo ocurrido. Let's talk about Jane Doe 102, Virginia Roberts. Do you know Virginia Roberts? So she's again who? Virginia Roberts. Isn't it true that you and Ghislaine Maxwell celebrated her 16th birthday with her and had sex with her on that day? Volviendo a la investigación, mientras la policía local intentaba avanzar con los cargos, luego de la inmensa cantidad de evidencia que encontraron en la mansión de Epstein en Palm Beach y más de 40 testigos verificados, se toparon con una barrera infranqueable: un ejército de los 80 mejores abogados del país, liderados por Alan Dershowitz y Kenneth Starr. Este equipo no solo defendió a Epstein, atacaron también a los investigadores. Contrataron detectives privados para acosar a Joe Recarry, vigilando sus movimientos y presionando a su familia. El mensaje era claro: investigar a Jeffrey tenía un coste muy alto. Ante las trabas y la presión política, la policía tomó una decisión que creyeron salvadora: entregar el expediente directamente al FBI y al fiscal federal Alex Acosta, sin saber que este iba a ser el más grande de sus errores. Acosta sería el encargado de transformar años de trabajo policial en uno de los acuerdos de impunidad más inmorales y sucios de la historia moderna, el insólito acuerdo de no procesamiento del año 2008. Negociado en la clandestinidad de un hotel Marriott, una de las cadenas de hoteles más grandes y lujosas del mundo, el fiscal Alex Acosta firmó un pacto que desmanteló años de investigación. Cambió una posible cadena perpetua por tráfico sexual de menores por 2 cargos menores de prostitución. En junio de 2008, la sala del tribunal estaba llena. Spencer Cubin, uno de los abogados de las víctimas, recuerda en sus textuales palabras: Jeffrey llegó con su equipo de abogados estrella y subió las escaleras como si fuera el dueño del lugar. Los abogados de Epstein se acercaron al juez y hablaron en voz baja. Nadie escuchó qué decían. Para acto seguido tomar sus huellas, una muestra de ADN, y se lo llevaron. Sin ningún tipo de explicación, nadie entendía qué estaba pasando. Luego de todo lo que te acabo de contar, más de 40 testimonios de niñas que no se conocían entre ellas, corroborando sus historias con extremo detalle, luego de toda la evidencia encontrada en la mansión, incluyendo fotos, algunas de ellas de las propias víctimas, la sentencia final fue de tan solo 18 meses de prisión. Pero lo que vino después fue un insulto al sentido común. Epstein fue enviado a una cárcel local donde le concedieron un régimen de liberación laboral. 6 días a la semana, podía salir durante 12 horas al día para supuestamente trabajar en su oficina privada. No iba escoltado por la policía, sino por agentes que él mismo pagaba.
En su oficina tenía internet, teléfono y reuniones sin límites. Investigaciones posteriores revelaron lo peor. Incluso durante esas salidas permitidas, Epstein continuó reclutando y abusando de víctimas con total impunidad. Mientras tanto, Alexander Acosta mantenía el acuerdo en secreto, violando abiertamente la ley federal que obliga a informar a las víctimas sobre este tipo de decisiones. Are you released from jail at some time? Do you have to report back to jail on a daily basis? Yes, I report back to jail at 8 p.m. Every single day? Yes, sir. And is it 7 days a week that you're out on work release? No, sir. How many days a week are you out on work release? 6. And of those 6 days, how many hours per day are you out on work release? 12. Unos años más tarde, en 2017, luego de que Donald Trump se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos, nombró a Acosta como secretario de Trabajo. Para muchos, esto no fue una coincidencia, sino un pago por favores pasados. I want to thank President Trump, Vice President Pence, and the members of the Senate for the privilege of serving as Secretary of Labor. Debemos recordar que Jeffrey no solo era un anfitrión, era un recaudador de secretos. Tenía registrado absolutamente todo lo que ocurría dentro de sus propiedades, especialmente en los dormitorios de invitados y las salas de masajes, donde cámaras ocultas grababan a la élite en situaciones de máximo compromiso. Existe la sospecha de que Epstein poseía un material gráfico de Trump teniendo encuentros con niños, un material tan devastador que destruiría su vida por completo. Si esto es cierto, Trump no puso a Acosta en el gabinete para cerrar un caso ajeno, sino para poner a un guardián sobre las pruebas de sus propios actos. Por supuesto que todo esto son simples especulaciones, ¿verdad? Thursday night. You're going up the escalator? I'm going to be dating her in 10 years. Can you believe it? Como si lo que acabas de ver fuera poca cosa, en una entrevista con Ivanka Trump, la hija de Donald, mientras ella hacía un alegre recorrido por su apartamento de la infancia en Nueva York. Su voz cambió de golpe al momento de entrar en su habitación, como si estuviera aguantándose las ganas de llorar en medio de la entrevista al ver su cama. My interesting attempt at color painting and the Bon Jovi sort of wall. This was my bed. It's a little small for me now. Probably why I don't stay in here anymore, but yeah. And what floor are we on? We are on the 68th floor. Not a bad view to wake up to. Bajo este panorama, el sistema comenzó a funcionar como una maquinaria de encubrimiento mutuo. Con el círculo de protección cerrado, en junio de 2009, Jeffrey Epstein caminó libre otra vez. Epstein salió de prisión con su fortuna intacta y una etiqueta que debería haber sido una condena social, delincuente sexual registrado. Sin embargo, la justicia no fue un castigo para él, sino un trámite comprado con el acuerdo de Acosta. Con el respaldo de la élite, comenzó a lavar su imagen, donó millones a universidades y se rodeó de círculos académicos bajo una fachada de filantropía. Sin embargo, la realidad era otra. Epstein nunca se detuvo. Mientras cenaba con premios Nobel, seguía trasladando niños por todo el mundo con total impunidad, en un periodo que se extendió durante 10 largos años. Su infiltración fue tan profunda que para las elecciones de Estados Unidos de 2016, los dos candidatos a la presidencia, Donald Trump y Hillary Clinton, estaban de alguna forma vinculados con él, un brutal recordatorio de hasta dónde llegaba su influencia. A pesar de esto, en 2017, el mundo estaba a punto de cambiar radicalmente. Tras el escándalo del poderoso productor de cine Harvey Weinstein, persona que fue acusada de acoso sexual por decenas de mujeres y que también frecuentaba los círculos de Ghislaine y Epstein, surgió un solo tuit que desencadenó una reacción imparable. El movimiento Me Too explotó a escala global. Un grito colectivo de millones de mujeres que comenzaron a contar experiencias similares de abuso y acoso. Juntas, demostraron que no eran casos aislados, sino un patrón que había sido ignorado durante décadas. Figuras que se creían intocables como Kevin Spacey y Bill Cosby, entre muchas otras más, pasaron de ser íconos culturales a ser señalados como depredadores dentro de una estructura que los protegió durante años. Por primera vez en mucho tiempo, la sociedad dejó de mirar hacia otro lado.
Fue en ese nuevo clima, en noviembre de 2018, cuando la periodista Julie Brown publicó en el Miami Herald un reporte llamado Perversion of Justice, reportaje que más tarde se convirtió en libro. En él expuso cómo Alexander Acosta y el Departamento de Justicia habían traicionado a las víctimas. El impacto fue inmediato y la presión pública insostenible. El gobierno federal, a manos de Donald Trump en ese momento, no tuvo más opción que reconocer lo evidente: aquel pacto había sido una farsa. Bajo la autoridad del fiscal general Bill Barr, el caso fue reabierto. Epstein perdió su inmunidad. Por primera vez, los abogados de las víctimas tenían una oportunidad real de justicia. En julio de 2019, Jeffrey Epstein regresaba de país en su jet privado, convencido de que seguía siendo inalcanzable. Pero al aterrizar en el aeropuerto de Teterboro, New Jersey, lo esperaba la realidad. Agentes federales lo detuvieron en la misma pista, sin aviso, sin negociación y sin escape. Esa misma noche fue trasladado al Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, una de las cárceles más seguras de Estados Unidos. Los cargos eran pesados: tráfico sexual de menores y conspiración, crímenes federales que cargaban con el peso de una cadena perpetua. If you believe you are a victim of this man, Jeffrey Epstein, or you have evidence or information relating to the conduct alleged in the indictment unsealed today, we want to hear from you. Pocos días después de su arresto, el FBI derribó las puertas de su mansión en la calle 71 de Nueva York y dentro encontraron absolutamente de todo. En una caja fuerte oculta, los agentes hallaron un kit de fuga, listo para ser usado, que incluía 48 diamantes sueltos, $70,000 en efectivo y un pasaporte falso bajo el nombre de Marius Fortelny. Este documento, entregado décadas atrás por Douglas Lizzie, seguía vigente y tenía residencia en Arabia Saudita, siendo la prueba definitiva de que Epstein siempre tuvo un plan de escape preparado por si su red de protección llegaba a fallar. Disperso por toda la casa había miles de fotografías de niñas, almacenadas en álbumes, y cientos de CDs etiquetados con nombres y fechas que confirmaban un arsenal de chantaje masivo. Cada rincón de la propiedad revelaba una mente enferma, desde animales embalsamados hasta muñecas de tamaño real en poses inquietantes y una extraña fascinación por las marionetas que sus víctimas ya habían denunciado. Incluso en una de las paredes se encontró un retrato bizarro del expresidente Bill Clinton, vestido de mujer con tacones rojos y un vestido azul. Esta avalancha de acontecimientos no solo volvió a confirmar lo que el sistema había ignorado por décadas, sino que expuso por fin el verdadero tamaño de una red que tenía el mundo bajo su control. Acto seguido, el FBI desembarcó en Little St. James. Lo que durante décadas fue un refugio inaccesible, se transformó en una escena del crimen abierta y en parte expuesta al mundo. Los agentes iban tras la memoria digital de la red, se incautaron decenas de computadoras, discos duros y más de 300 GB de información entre fotos y videos. Entre los hallazgos más críticos estaban los registros de cada viaje en bote y cada visita a la isla, junto a cintas de vigilancia que lo grababan todo. Dentro de las propiedades habían fotos y pinturas bizarras con niños, idénticas a las de su mansión en Nueva York, y una tétrica sala de dentista decorada con máscaras de diferentes personas desconocidas que obligaban a usar a las víctimas para humillarlas o para siniestros juegos de roles. Por otro lado, el inventario parecía el de una agencia de inteligencia: radios de manos y teléfonos, una enorme colección de relojes, uniformes policiales de Nueva York e incluso remeras del Mossad. Ellos tenían su propia red de comunicaciones que operaba por fuera de las redes telefónicas convencionales. Entre montañas de lubricantes y juguetes sexuales aparecían cartas de víctimas enviadas bajo coacción y una pizarra con fórmulas matemáticas rodeadas por las palabras política, trama, engaño, poder, verdad y música. Sin embargo, de todas las estructuras en Little St. James, ninguna genera tanta intriga como el templo situado en el extremo suroeste de la isla. Esta edificación de paredes rayadas en azul y blanco, coronada por una cúpula dorada y flanqueada por 2 estatuas de cacatúas que vigilaban el lugar en total aislamiento, ha sido por años el epicentro de todo tipo de teorías. Ante las autoridades, Epstein declaró que el edificio era un simple pabellón de música, pero al estudiar los detalles del mismo, toma un significado muy diferente.
Para empezar, la estructura era un engaño visual. Las grandes puertas de madera tallada con cerraduras pesadas que se veían desde el aire eran totalmente falsas, simples adornos atornillados a la pared para desviar la atención. La entrada real estaba oculta en un lateral. Dentro, el FBI encontró colchones en el suelo, equipo audiovisual y una red de cámaras ocultas diseñadas para grabar cada segundo de los abusos. Sin embargo, el secreto más siniestro reside en su simbolismo. El templo es una réplica casi exacta del Hammam Shalbuga en Siria, un baño público y sala de masajes de la era mameluca construido en 1491. Esta elección arquitectónica es profundamente inquietante, ya que los masajes fueron precisamente el método principal que Epstein utilizaba para captar y abusar de sus víctimas. En árabe, la palabra mameluco significa literalmente propiedad o esclavo. La dinastía mameluca es conocida por capturar a niños de unos 13 años para entrenarlos como soldados esclavos o concubinas para sus amos. Al imitar este estilo, Epstein rendía un tributo simbólico a un sistema milenario donde los menores son propiedad absoluta de sus amos. Sin embargo, el secreto más oscuro reside en la ubicación del modelo original. El Hammam Shalbuga se encuentra justo al lado de la ciudadela de Alepo, donde se descubrió recientemente un templo dedicado a Adad, el antiguo dios de la tormenta. Adad es otro de los nombres con el que se conoce a Baal, el antiguo dios de la mitología cananea y fenicia, asociado a sacrificios humanos, especialmente de niños. Esta conexión refuerza las teorías que asocian a las élites poderosas con la adoración de estas deidades y la práctica de rituales de sacrificios para obtener poder. Entiendo si en este momento todo lo que te estoy contando te parece pura fantasía, pero hay detalles que simplemente no podemos pasar por alto. En la liberación parcial de archivos de febrero de 2026, salió a la luz una extensa biblioteca de emails y conversaciones donde la élite discute temas muy oscuros, desde tortura y consumo de carne humana, abortos, clonación y el diseño genético de bebés, hasta la preparación para una futura pandemia junto a Bill Gates, algunos años antes de que el COVID llegara. Todo esto sumado a un detalle adicional que resucita un fantasma del pasado. Los archivos revelaron el uso constante de la palabra pizza como código dentro de la red para referirse a menores de edad. El uso de este término en los correos de Epstein es masivo y aparece en contextos completamente ajenos a la comida. Esto revive la conspiración del Pizzagate, aquel código de palabras que describía actividades sexuales con menores y que durante años nos dijeron que era un invento. Un tema muy interesante y complejo, del cual tengo pensado hacer su propio video. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. There is some other news we're following tonight. Billionaire Jeffrey Epstein is expected to appear in federal court in Lower Manhattan tomorrow, following new charges related to alleged sex crimes involving minors. En medio de todo este panorama, el mundo se preparaba para lo que sería el juicio del siglo. Cientos de víctimas, lideradas por voces como Virginia Giuffre o Annie Farmer, finalmente tendrían el estrado para señalar a Epstein y a todas las otras personas que aparecían en sus registros. Se esperaba que revelara los nombres de quienes participaron activamente en los abusos, en la red de tráfico y en la captación de menores, y que por fin saliera a la luz toda esa enfermiza máquina de corrupción que operaba desde las sombras mucho antes de que Epstein apareciera en el radar público. Sin embargo, y como no te será de sorpresa a estas alturas de la historia, justo donde iba a comenzar el juicio más importante de nuestro tiempo, estaba por ocurrir una de las situaciones más insólitas, insultantes y frustrantes en la historia judicial moderna. Some breaking news right now. Disgraced financier Jeffrey Epstein has taken his own life. Breaking news this hour. Officials say multimillionaire Jeffrey Epstein has taken his own life. Now at 6, millionaire sex offender Jeffrey Epstein found dead in his New York City jail cell where he was being... A las 6:30 de la mañana del 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein había sido encontrado inconsciente en su celda, ahorcado con una sábana atada a la cama superior. Minutos más tarde en el hospital se hizo oficial lo que muchos temían. El hombre que sabía demasiado se había llevado todos los secretos a la tumba. La versión oficial afirma que Jeffrey Epstein, con 66 años de edad, se habría quitado su propia vida por ahorcamiento. Pero lo ocurrido aquel día fue tan insólito, combinado con un trasfondo tan lleno de manipulación, corrupción y gente de tantísimo poder, que es difícil creer que algo así sucedió realmente.
Solo unas semanas antes de que Epstein muera, había sido puesto bajo vigilancia constante tras aparecer con marcas en el cuello. Según la versión de Epstein, el causante de estas marcas fue su compañero de celda, Nicolás Tartaglione, un ex policía de Nueva York que había asesinado a 4 personas, un hombre grande y entrenado con una fuerza física inmensa, quien habría intentado matarlo. Sin embargo, la policía dijo que Tartaglione simplemente lo había ayudado, luego de que Epstein intentara quitarse su propia vida con un nudo de horca. A pesar de que el protocolo de la prisión exigía estrictamente que Epstein nunca podía quedar solo, apenas unos días después de este incidente, su compañero de celda fue trasladado de manera repentina, dejando a Epstein completamente solo. Los guardias Tobin Oell y Michael Thomas tenían órdenes muy claras: chequear la celda de Jeffrey cada 30 minutos para ver que todo esté en orden. Sin embargo, la noche del 9 de agosto ocurrió todo lo contrario. Los guardias se durmieron en su escritorio alrededor de las 10:30 p.m. y no realizaron rondas hasta la mañana siguiente. Según ellos, estaban muy cansados y admitieron navegar por internet y dormir durante ese tiempo. Falsificaron 8 registros afirmando chequeos que nunca ocurrieron. Epstein pasó al menos 8 horas solo, sin ningún tipo de vigilancia efectiva. Estos 2 guardias fueron condenados únicamente con 100 horas de servicio comunitario. De las 11 cámaras que hay en la unidad donde Epstein se alojaba, justo antes de su muerte, solo 2 estaban grabando. Las otras 9 únicamente transmitían en directo, sin dejar registros almacenados. Según Kash Patel, el director del FBI, íbamos a tener el metraje completo de la cámara de seguridad que apuntaba directamente a la puerta de la celda de Epstein. And you're going to get the video of the cell. And you're going to see for yourself. Para la sorpresa de nadie a este punto, el metraje liberado pertenece a una cámara lejana que no tiene ángulo sobre la celda de Jeffrey. La cámara que sí lo hacía, aquella que apuntaba con total claridad al pasillo de entrada de su celda y que podría haber confirmado si alguien entró o salió durante el apagón de vigilancia. Según el Departamento de Justicia, sus datos fueron sobrescritos por accidente. Todo una burla. Las fuentes oficiales dijeron que no había nadie más que Epstein en la grabación, que no existía otra persona en el lugar, que nadie lo habría matado aquella noche. You're going to see there's no one there but him. There's no DNA, there's no audio, there's no fingerprints, there's no suspects, there's no accomplices, there's no tips, there is nothing. Pero si miramos con cuidado el metraje que sí entregaron, podemos notar una figura caminando por la escalera que da hacia su celda. Una persona que, por el color de su uniforme, parece ser otro recluso. Otra de las grandes promesas del FBI fue una grabación completa, cruda y sin editar, para que el mundo pudiera ver la verdad tal cual fue. We are working on cleaning it up to make sure you have an enhanced and we're going to give the original so you don't think there were any shenanigans. Sin embargo, lo que entregaron fue un video modificado al que le faltaban 3 minutos cruciales en el metraje final. When we looked at the metadata from the source clips, we found that 2 minutes and 53 seconds were removed from one of the original files that they used. Luego de su muerte y lo confusa que fue la comunicación por parte de los medios oficiales, el mundo empezó a sospechar de que quizás Epstein nunca murió aquella noche y que en verdad todo fue una coreografía planeada por la élite. Y aunque en un principio esto parezca una loca teoría de conspiración, la coincidencia de algunos hechos nunca dejan de sorprender. En foros como Reddit se discutió que la persona trasladada tras la supuesta muerte era en realidad un doble. Al comparar las imágenes lado a lado, la nariz y las orejas son notoriamente distintas a las del Epstein original. A pesar de que la edad y la descomposición puedan desfigurar el cuerpo de una persona, pasadas varias horas luego de su muerte, esto ha dejado mucho de qué hablar teniendo en cuenta todo lo que vimos hasta ahora. Y es que esto se complementa a la perfección con un post de 4chan, uno de los foros más antiguos de Internet. En este post, que fue escrito el mismo día de la muerte de Epstein, se puede leer lo siguiente: no diré nada después de esto, por favor no intenten revelar mi identidad. Pero anoche, después del recuento de las 4:15 de la madrugada, se llevaron a Epstein a la enfermería en una silla de ruedas, esposado por delante, pero ni una sola enfermera dice haber hablado con él. De la nada, aparece una furgoneta de traslado. Nosotros no hacemos traslados ni liberaciones los fines de semana a menos que un juez lo ordene. Lo siguiente que sabemos es que lo ponen en una celda individual y se ahorca. Aquí está el detalle. La furgoneta de traslado no se registró al entrar y no anotamos el número de placa, y un tipo con un traje militar de gala verde estaba en la parte trasera de la furgoneta. Chicos, estoy temblando en este momento, pero creo que lo intercambiaron por alguien más.
Sin embargo, tras la liberación masiva de documentos en este 2026, de la cual hablaremos en solo unos minutos, descubrimos que el FBI pensaba algo muy diferente. Mediante citaciones judiciales a Apple, AT&T y Citibank, las autoridades rastrearon la actividad digital y bancaria de los dispositivos conectados al foro aquella madrugada. La investigación determinó que el autor era Roberto Grijalva, un oficial del MSC que estaba de turno en la noche de la muerte de Epstein. El post resultó ser real. Si Grijalva tiene razón, el cuerpo de la camilla no era Epstein, sino el señuelo que llegó en La Habana a la madrugada. El hombre de la oreja y el tabique distintos era el cambio. El verdadero Epstein ya estaría a kilómetros de Manhattan cuando el mundo recibió la noticia. Es como si el gobierno de Estados Unidos estuviera echando combustible al fuego de la duda con cada contradicción. Al final, lo único cierto es que del prisionero, quien debió ser uno de los más vigilados, sino el más, en la historia de esa prisión, no tenemos ni un solo segundo de evidencia sólida de la noche de su muerte. Por otro lado, el doctor privado Michael Baden, contratado por el hermano de Jeffrey, Mark Epstein, reveló que la autopsia mostraba fracturas múltiples en el hueso hioides y la laringe. Baden fue tajante en su conclusión: nunca he visto estas fracturas en una muerte por ahorcamiento. Son propias de un estrangulamiento por un tercero. You've never seen a three-bone fracture in a... That's correct. Días antes de morir, Epstein había firmado un testamento moviendo $57 millones a las Islas Vírgenes. Un hombre que está preparando su muerte, ¿también está protegiendo su dinero? Nada de esto tenía sentido. Okay, so Darren and I are sitting here. You can hear the echo. I'm pretending I'm talking to Darren. So, hi Darren. So Sarah and Nadia, are you guys having a good time? You can see I have a little sore on my face that I got from some black guy trying to kiss me. It's really disgusting. Oh, it's really, Anyway, I have pictures up on the wall. I had to borrow the Scotch tape to get the pictures on the wall. I'll talk to you guys later. Bye. Epstein didn't kill himself. Por su traducción al español, Epstein no se quitó la vida, se convirtió en un meme mundial. La atención llegó incluso a las figuras más poderosas del mundo. En una entrevista para PBS NewsHour, cuando se le preguntó a Bill Gates si había alguna lección que él o el mundo deberían aprender sobre todo lo ocurrido, su respuesta fue tan extraña como fría. Is there a lesson for you, for anyone else looking at this? Well, he's dead, so in general, you always have to be careful. Te invito a sacar tus propias conclusiones. Tras la muerte de Epstein en 2019, todo el mundo se preguntaba dónde está Ghislaine Maxwell. Ella se había convertido en una fantasma. Compró una mansión de $1 millón en efectivo bajo el nombre de una empresa falsa y se ocultó en los bosques de New Hampshire. Sin embargo, el 2 de julio de 2020, su suerte se había terminado. El FBI derribó la puerta y la capturaron de inmediato. En 2022 fue condenada a 20 años de prisión federal. En el juicio, las víctimas, quienes pudieron testificar cara a cara al menos contra ella, revelaron que Ghislaine no solo reclutaba, sino que moldeaba a las niñas, con métodos de manipulación y promesas de una vida mejor. Al día de hoy, en 2026, Maxwell no está tras muros de piedra ni cercas eléctricas. Fue trasladada al campamento penitenciario federal Bryan en Texas, un lugar de mínima seguridad donde tiene una vida de lo más normal, sin vigilancia constante y con comodidades inusuales para un traficante de menores. No, he didn't. I don't believe he did. I believe that he was murdered. En julio de 2020, durante una rueda de prensa oficial en la Casa Blanca, poco después de que Ghislaine Maxwell fuera capturada por el FBI, un reportero le preguntó a Trump sobre el arresto, a lo que Trump respondió: "La conocí en varias oportunidades y le deseo lo mejor". I don't know. I haven't really been following it too much. I just wish her well, frankly. I've met her numerous times over the years, especially since I lived in Palm Beach, and I guess they lived in Palm Beach. But I wish her well, whatever it is. I don't know the situation with Prince Andrew. Just don't know. Not aware of it. En 2019, el pasado destruyó a Alexander Acosta. El secretario de Trabajo de Trump renunció tras el escándalo del acuerdo que firmó en 2008. Las sombras más oscuras siguen siendo el rumor de que Acosta recibió una orden superior para dejarlo ir, bajo la excusa de que Epstein pertenecía a la inteligencia y estaba fuera de su alcance.
Trump siempre pensó que Acosta hizo un buen trabajo. I think he was a great labor secretary, not a good labor secretary. He's done a fantastic job. I do not think it is right and fair for this administration's Labor Department to have Epstein as the focus rather than the incredible economy that we have today. And so I submitted my resignation to the president effective 7 days from today, effective 1 week from today, earlier this morning. De las madams mencionadas anteriormente, tanto Sarah Kellen como Nadia Marcinkova, Leslie Groff o Adriana Ross, ninguna de ellas tuvo algún tipo de consecuencias por sus actividades dentro de la red. Por otro lado, Leslie Wexner, el hombre que creó a Epstein, quien le dio su primera fortuna, su mansión en Nueva York y las llaves del poder real, cuando el escándalo explotó en 2019, activó su salida. Dijo haber sido engañado y que Epstein le había robado $46 millones. A pesar de ser interrogado por el FBI y de aparecer más de 200 veces en las desclasificaciones de los documentos del 2025, nunca enfrentó cargos criminales. Hoy, en enero de 2026, Wexner vive en un retiro absoluto, sin entrevistas y sin dar la cara. Se desvaneció justo cuando Epstein fue destruido. El caso Epstein no solo es una historia de abuso y poder, también está marcado por una serie de muertes misteriosas que han alimentado teorías de conspiración y dudas sobre silenciamientos. 3 meses después de la muerte de Epstein, Thomas Bowers, el banquero que le otorgó $2.000 millones en préstamos y que también manejaba las cuentas de Donald Trump, apareció ahorcado en Malibú. Él era el mapa vivo de las finanzas oscuras de Jeffrey y estaba cooperando con la justicia. Su muerte sepultó gran parte de los rastros del dinero que conectaba la red con los más poderosos del mundo. En febrero de 2022, la historia se repetiría una vez más, esta vez con Jean-Luc Brunel, uno de los socios más cercanos de Jeffrey, persona a quien ya te presenté anteriormente en este video. Brunel fue detenido y encerrado en París en la prisión de la Santé, para más tarde aparecer ahorcado en su celda mientras esperaba juicio, sin testigos, sin cámaras y sin respuestas. Con su muerte, la investigación europea quedó sepultada para siempre, al igual que todos sus secretos, una situación casi idéntica a la muerte de Jeffrey. El 7 de mayo de 2022, el misterio se trasladó a una granja en Arkansas. Mark Middletown, quien era el asesor personal de Bill Clinton y el hombre que autorizó las visitas de Epstein a la Casa Blanca en más de 7 oportunidades, también pasajero del Lolita Express, fue hallado ahorcado en un árbol a los 59 años, pero con una herida de escopeta en el pecho. Según la versión oficial, Mark se quitó la vida, algo muy poco probable. El 14 de julio de 2022, una muerte accidental en Nueva York sacudió al mundo político. Ivana Trump, ex esposa de Donald Trump, fallada sin vida a los pies de las escaleras en su casa. Según el forense, fue una caída fatal, pero el momento no podía ser más sospechoso. Ivana iba a testificar solo unos días después en una investigación sobre los negocios de Donald Trump. En agosto de 2022, Steven Hoffenberg, el mentor financiero que inició a Epstein en el mundo del fraude, fue hallado muerto en avanzada descomposición en su apartamento. A pesar de tener 77 años, Hoffenberg estaba en plena cooperación con el FBI. Según Hoffenberg, Epstein trabajaba directamente para el Mossad, era un espía de Israel en territorio norteamericano. En abril de 2025, la voz más poderosa contra la red de Epstein se apagó para siempre en Australia. Virginia Giuffre, la testigo que acusó al príncipe Andrés y a Ghislaine Maxwell, fue hallada muerta en su granja con tan solo 41 años de edad. La versión oficial, una sobredosis de medicamentos tras décadas de trauma y depresión. Sin embargo, su muerte ocurrió justo antes de nuevas descalificaciones judiciales y dejó su libro de memorias, Nobody Girl, como su última voluntad. A todo esto, lo que siguió no fue justicia automática, sino una guerra de desgaste de 7 largos años, una lenta y tediosa lucha entre las víctimas que exigían verdad y un sistema que elegía proteger a la gente poderosa en vez de exponerlos. El principio del fin comenzó con un golpe judicial en 2019. Un grupo de víctimas, cansadas de la impunidad, llevó al gobierno de los Estados Unidos ante los tribunales. La acusación era grave. Habían violado la ley de derechos de las víctimas al enterrar bajo llave el infame pacto secreto del 2008. El juez Kenneth Marra les dio la razón. El gobierno había actuado a espaldas de la justicia. Esa grieta fue la que permitió que las primeras 2000 páginas salieran a la luz, revelando por primera vez los vuelos del Lolita Express y nombres como los de Bill Clinton o el príncipe Andrés, documentación que ya has visto a lo largo de este video.
Pero el santo grial seguía oculto. El FBI retenía lo más peligroso, los videos de las cámaras ocultas en las mansiones y la isla. La excusa siempre era la misma: la investigación todavía sigue en curso. Más adelante, el 19 de noviembre de 2025, la tensión social concluyó en la firma de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. La orden era clara: liberar el 100% del material al finalizar el año. Sin embargo, al llegar a febrero de 2026, la realidad fue otra. El gobierno ha entregado aproximadamente el 50% del total de más de los 300 GB de fotos, videos y documentos que tienen guardados. Según ellos, la cantidad de material es abrumadora y lo irán presentando de a poco. A su vez, las censuras que en un comienzo serían únicamente para proteger a las víctimas, sorpresa, también protegen a los abusadores. Una lenta estrategia de desgaste y cansancio, y si prestamos atención a su vez, en cada momento de máxima tensión sobre el caso Epstein, el gobierno de los Estados Unidos siempre encontró algo más ruidoso con qué ocupar los titulares. Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. En julio y agosto de 2019, mientras el mundo analizaba los 26 vuelos de Bill Clinton, el roster de Virginia Giuffre inundaba las noticias y los discursos de Trump se volvían cada vez más agresivos y explosivos en sus rallies. Todo se detuvo de golpe con la muerte de Epstein el 10 de agosto. La oportunidad de llevar a los culpables ante la justicia se desvaneció. El caso dejó de tratarse sobre quiénes eran los cómplices para transformarse en un meme de internet. Epstein no se quitó la vida. En enero del 2020, la discusión sobre la negligencia en la cárcel donde Epstein estaba encerrado y la búsqueda de Ghislaine Maxwell eran el tema central, hasta que el 3 de enero, un dron estadounidense mató al general iraní Qasem Soleimani. En segundos, el pánico por una tercera guerra mundial hizo tanto ruido que borró a Epstein de la agenda global. En julio de 2020, Ghislaine Maxwell es finalmente capturada en New Hampshire. El mundo quería los nombres de las personas involucradas. Simultáneamente, se despliegan fuerzas federales bajo la Operación Legend, un despliegue masivo de agentes federales en las ciudades bajo la excusa de combatir al crimen. Mientras las cámaras se enfocaban en los disturbios y el gas lacrimógeno en las calles, el arresto de Ghislaine quedó en segundo plano. En mayo de 2025, la ley de transparencia amenazaba con revelar 2 millones de páginas del caso Epstein, cuando se filtró que el nombre de Donald Trump aparecía en los archivos. Es en este momento cuando Elon Musk, tras haber invertido $250 millones en la campaña de Trump, dinamita su alianza con un tuit que pasará a la historia. Es hora de lanzar la verdadera gran bomba. Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día. La respuesta de Trump: anunciar ataques a plantas nucleares en Irán. La amenaza de una guerra atómica borró el escándalo de las portadas al instante. A su vez, el propio Elon Musk aparece nombrado más de 1000 veces dentro de los documentos, incluso en un email, preguntando cuándo será la fiesta más loca en la isla de Epstein. Finalmente, llegamos a enero de 2026. Al momento de realizar este video, la ley de transparencia ha cumplido su plazo y la liberación de documentos prometía, finalmente, derribar el tablero global. Pero la historia se repite. Solo unos días más tarde, el 3 de enero, Estados Unidos lanza una operación masiva en Venezuela y logra la captura de Nicolás Maduro. En cuestión de horas, Internet y los grandes medios se inundaron con noticias sobre Venezuela, sepultando por completo la relevancia de los archivos Epstein. Una vez más, el ruido geopolítico sirvió como la cortina de humo perfecta para que los nombres en esas listas sigan pasando desapercibidos. Todas las personas mencionadas en este video y miles de otras más aparecen en los documentos Epstein al poner su nombre en el buscador de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, entradas como las de Donald Trump, misteriosamente, fueron disminuyendo con el tiempo, dando a entender que el propio Departamento de Justicia comenzó a borrar documentos que contenían su nombre. Dentro de uno de los documentos liberados, se descubrió que la palabra don't aparecía censurada. Esto reveló que el Departamento de Justicia utilizó un software automatizado para borrar cualquier cadena de texto que contuviera las letras que forman el nombre de Donald Trump. Misteriosamente, la persona que publicó este hallazgo en el foro de Reddit fue baneado de forma casi inmediata, y es aquí donde el círculo se cierra con el control digital de la élite.
Durante años, el usuario Maxwell Hill fue una deidad en Reddit. Fue la primera persona en la historia en alcanzar el 1.000.000 de puntos de karma. Puntos que te dan otros usuarios al compartir información valiosa, y moderaba el Reddit de noticias mundiales World News, controlando lo que miles de millones de personas leían a diario. Para la sorpresa de muchos, este usuario resultó ser la propia Ghislaine Maxwell. Esto se supo gracias a que el usuario utilizaba expresiones típicas británicas como Mind Boggles o Bloody Hell, e incluso el término PLSE para decir gracias. Un modismo que coincide exactamente con el vocabulario de los chats y los emails personales de Maxwell liberados por el Departamento de Justicia. El mismo día que Ghislaine Maxwell fue arrestada en 2020, la cuenta de Maxwell Hill, que había estado activa diariamente durante 14 largos años, dejó de publicar para siempre. Este mural, que te ha acompañado durante todo el video, es obra de Maria Farmer, la víctima que te presenté anteriormente. Inspirada en el Jardín de las Delicias, Maria plasmó el horror de la red desde su visión de artista. Con la muerte de Epstein, esto no terminó. Él simplemente era un engranaje más, un importante eso sí, en una maquinaria que ya estaba funcionando antes de que él llegara y que será reemplazado por alguien más. Antes de terminar, me gustaría que pienses por un segundo todas las personas nombradas en este video, los que estuvieron en la isla, en las fiestas de Nueva York o en las sesiones del templo. Todas ellas tienen de forma directa o indirecta poder e influencia sobre tu vida y la mía. Sin embargo, mientras recolectaba información para este video, encontré un detalle que llamó mucho mi atención y decidí dejar para el final. Si lo recuerdas, Epstein estaba obsesionado con la novela Lolita. De hecho, en varias fotos liberadas por el FBI se observan pasajes del libro escrito con tinta directamente sobre la piel de sus víctimas. Pero hay algo más personal. En un álbum que Ghislaine Maxwell le regaló a Jeffrey por su cumpleaños número 50, lleno de tarjetas y mensajes de sus amigos, aparece un saludo particular del señor Donald Trump. El mensaje no es una nota común, está escrito sobre la silueta de una mujer, siguiendo el mismo patrón que Epstein usaba con sus víctimas, y en ella, Trump escribió un mensaje a modo de conversación que dice lo siguiente: debe haber algo más en la vida que tenerlo todo. Sí, lo hay, pero no te diré qué es, ni yo lo haré, ya que también sé qué es. Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey. Sí, las tenemos, ahora que lo pienso. Los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta? De hecho, me quedó claro la última vez que te vi. Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto. Firma Donald Trump. I never had the privilege of going to his island, and I did turn it down, but a lot of people in Palm Beach were invited to his island. Si el video te gustó, no te olvides compartirlo con tus amigos y amigas y darle me gusta. También te invito a que te suscribas al canal si quieres ver más contenido de este tipo y que vayas a ver alguno de los videos que te dejo por acá, que son muy parecidos al que acabas de ver y estoy seguro de que te van a encantar. Chau chau.